Listo, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al quinto conversatorio de alto nivel de la Agenda 2030 en tiempos de COVID. Para nosotros es un gusto retomar estos conversatorios. Los hacíamos los lunes, ahora los vamos a estar implementando los martes por retroalimentación del público, de 9:30 de la mañana a 10:30, con líderes, con personas importantísimas para que la Agenda 2030 en el país funcione, avance. Avance no solo nuestro compromiso, sino que esto también sea una hoja de ruta para el bienestar de todas y todos, para el desarrollo sostenible. Ustedes saben que la Agenda 2030, adoptada en 2015 por los 193 países, es la hoja de ruta más ambiciosa que ha tenido la historia de la humanidad. Por ello, lo que estamos buscando como México es contribuir a estos objetivos para que a nivel mundial mitiguemos los efectos de la crisis climática, de lo que hoy estamos pasando, que nos pone en la mesa el COVID-19, que es altos niveles de conflicto en temas de economía, salud, de violencias. Y hoy justo estamos tocando uno de los temas más relevantes para avanzar en desarrollo sostenible, el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Sin paz, estabilidad, derechos humanos y una gobernabilidad efectiva basada en el Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un mundo cada vez más dividido. Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad, mientras que otras caen en ciclos permanentemente eternos de conflicto y violencia. De ninguna manera se trata de algo inevitable y debe ser abordado. En México necesitamos hablar de esto, necesitamos acciones pragmáticas de todos los sectores. No es exclusivo de gobierno. Necesitamos abrazar el problema y sentarnos a discutir las soluciones más allá de nuestras diferencias. Como les dije, la Agenda 2030 no es una hoja de ruta con ideología política. Nos ayuda a todos a sentarnos y a discutir, como les decía, el problema, independientemente de la trinchera en la que cada uno nos encontremos. Por eso, el día de hoy estamos con un panel de lujo, con 4 panelistas que tienen experiencia en la implementación de este objetivo. Yo quiero saludar con mucho gusto a nuestra comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a nuestra comisionada Blanca Lili Ibarra. Bienvenida. Muchas gracias, Blanca, por aceptar la invitación. También quiero dar la bienvenida al Oficial Nacional de Programas de Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, a nuestra amiga Salomé Flores. Bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y participación también. Al director general de Percepción Internacional de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, al licenciado Gils Rafael Lalú Molina. Bienvenida, Gils. Bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Y por supuesto también al director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Vamos a escucharlos a través de 4 preguntas clave. La dinámica también cambió. Antes escuchábamos a cada uno de los ponentes hablar durante 10, 15 minutos sobre una presentación. Ahora lo queremos hacer más dinámico y entrar directamente a preguntas que ellos nos respondan de 2 a 3 minutos. Y, por supuesto, tener la oportunidad de algunas otras que el público tenga, ¿no? Quizás, si nos da tiempo, escuchar unas 2 o 3 del público y después un mensaje final. Esta dinámica esperemos dure de entre 1 hora, hora y media máximo. Y bueno, pues empezamos con la primera, que va a ser para los 4. Y si quieren, en el orden que los presenté, nos ayudan a responder en esta primera pregunta. Estimados panelistas, amigos, ¿qué acciones se están tomando para erradicar la violencia institucional de género? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que aún se deben enfrentar en el país? Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días nuevamente. Para mí es un placer participar en este conversatorio y agradezco desde luego Gema Santana, a todos los organizadores y organizadoras de este quinto conversatorio. Me complace mucho desde el Instituto Nacional de Transparencia compartir algunas de las ideas sobre este punto tan relevante y que tiene que ver
con las acciones para erradicar la violencia institucional. En primer lugar, si ustedes me permiten, la aspiración de alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 no se reduce ante esta crisis sanitaria. Por el contrario, se hace mucho más relevante reorientar los esfuerzos para mitigar los impactos, sobre todo en los grupos más vulnerables, para que nadie se quede atrás. Creo que es importante que partamos de ello. Particularmente, y como ya se ha dicho, se vuelve muy importante, muy relevante la atención al ODS 5, que es igualdad de género, y al ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Como sabemos, con el aumento esperado en los niveles de pobreza y desempleo, la caída de los ingresos familiares, las empresas y el Estado, el incremento de los delitos patrimoniales, la corrupción, el homicidio, la violencia de género, la crisis de salud y económica, pasa también a ser una crisis de gobernabilidad. Y por ello, atender este tipo de violencia es crucial durante la pandemia, pues ya se ha dicho, por ejemplo, por parte de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, que ha señalado que las medidas de confinamiento han traído aparejado un peligro mortal, ya que ha venido creciendo una pandemia que le ha denominado en las sombras, es decir, la de la violencia contra las mujeres. Y las de otras personas y de los recursos que pueden ayudarles, les ha creado condiciones terribles para un comportamiento controlador y violento. En ese sentido, bueno, pues hay algunos casos que yo quisiera mencionar en específico, que no solamente tiene que ver con instrumentos y mecanismos que se han establecido, por ejemplo, en entidades federativas, donde se han presentado protocolos dirigidos a víctimas de violencia de género contra las mujeres en contexto de confinamiento. En el INAI, por su parte, hemos trabajado para buscar mejorar nuestro marco normativo y realizar acciones que tiendan a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres al interior del instituto. Tan solo el 22 de julio pasado se presentó en el pleno de este instituto el Código de Conducta, que contempla como compromiso el no tolerar el acoso y el hostigamiento sexual, así como mecanismos específicos para denunciarlo. La semana pasada también en el pleno del instituto se presentó este protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, que desarrolla el procedimiento a seguir, cuidando la no revictimización y establece medidas cautelares. Y hoy, que tenemos pleno en unas horas más, también se va a presentar el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual, que es el primer paso que se prevé para iniciar con las acciones de prevención al interior de la institución. Podría yo seguir abundando en este tema en términos de los retos y desafíos que tenemos hacia el interior del propio instituto, como para garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos también para las mujeres, que según los números indican que todavía es un porcentaje menor de aquellas mujeres que tienen acceso a la información, que recurren a este derecho llave que les permite conocer y ejercer otros derechos humanos. Yo dejaría aquí mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Muy importante lo que está haciendo el INAI, ¿no? Que sea una política transversal del instituto. ¿Qué nos puede decir al respecto, Salomé? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todas y a todos. Gracias por la invitación a Gema y a su equipo. Igual para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es un gusto acompañarles y quisiera comenzar de manera muy directa señalando que, bueno, nosotros tenemos como tarea apoyar a los gobiernos en cuanto a mejora normativa, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. Y en este tema de erradicación de la violencia institucional de género, la oficina, la Llevan Odisea, ha sido muy activa. Estamos involucrados en diversos proyectos para apoyar al Estado mexicano en el fortalecimiento de las capacidades de las y los operadores de la cadena de justicia, desde personal de primer respondiente hasta personal de procuración y administración de justicia. La oficina ha diseñado capacitación para asegurarnos de que se transmiten los elementos teóricos y prácticos que les permiten al funcionariado en general entender los delitos relacionados con violencia de género y contra las mujeres, y una vez que se comprenden, se pueden atender de mejor manera, por supuesto con una atención con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Algo muy importante también que se ha hecho en estos cursos que se imparten pues masivamente en varios estados de la República es vigilar la parte de comunicación con las víctimas, tanto directas como indirectas, para evitar la revictimización. En UNODC estamos convencidos de que la capacitación y la sensibilización a todos los operadores de justicia puede realmente contribuir a erradicar o disminuir esta violencia institucional. Ahora, eso es lo que ha hecho UNODC hasta ahora, pero en cuanto a los desafíos que persisten en México, consideramos que hay dos principalmente. Consideramos que hay desafíos, un desafío cultural, digamos, y un desafío institucional. En la parte cultural, pensamos que todavía hay mucho por hacer para erradicar la prevalencia de prejuicios y estereotipos de género que impiden el acceso a la justicia de las mujeres. Creemos que este desafío cultural es una tarea que va mucho más allá de UNODC, de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas. Consideramos que cada uno de las y los mexicanos pueden trabajar en atender esta parte cultural y tratar de pues cambiar la conceptualización que hay alrededor de esta violencia institucional. Y por otro lado, el desafío también que persiste es todavía trabajar de manera más intensa con las instituciones y buscar cambiar esta perspectiva de falta de credibilidad ante las víctimas y esta situación que a veces nos encontramos en las que las víctimas son culpables por el tipo de violencia que sufren. Pensamos que todavía hay medidas que se pueden fortalecer, como invertir la carga de la prueba en algunos delitos específicos o acelerar acelerar las medidas de protección dependiendo del riesgo que tiene cada una de las víctimas. Pensamos que por ahí todavía hay desafíos que pueden trabajarse y atenderse para buscar avanzar en esta violencia institucional. Muchas gracias. Excelente, Salomé. Qué importante lo que dices, ¿no? Que hay dos desafíos, el cultural y institucional, y hay que reconocer que el cultural, más allá de ustedes, está más allá hasta del mismo gobierno, ¿no? De muchas estructuras, de muchos patrones que se han ido construyendo a lo largo de la historia, pero que necesitamos ir poco a poco aboliendo, o sea, destruyendo de manera estratégica con un esquema totalmente de inclusión. Gils, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues muchas gracias, Gema, muchas gracias a los organizadores. Y en nombre de la Secretaría de la Función Pública, particularmente de la Secretaria Irma Andrea Ballesteros, agradecemos mucho la invitación a este importante evento. Estamos convencidos de que el consenso entre los distintos actores de la sociedad y a nivel global permitirán llegar al cumplimiento de los objetivos en el marco de la Agenda 2030. En el caso específico de la Secretaría de la Función Pública y de esta pregunta que compete al tema de violencia institucional de género, bueno, sabemos que existe una evidencia de solicitudes de favores sexuales hacia las mujeres, ¿no? Que permiten acceder a ciertos espacios o oportunidades de trabajo y los favores sexuales son de una cierta forma violentan y corrompen a las mujeres. ¿A cambio de qué? A cambio de obtener algún beneficio en específico. No nada más en el tema laboral, sino también en el tema político, educativo, comunitario, como lo puede ser también en algunos programas sociales. Quisiera celebrar que hace un año, aproximadamente el 15 de julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública firmó con la representante de ONU Mujeres un memorándum de entendimiento. El objetivo de este memorándum era en 5 importantes áreas: fortalecer la cooperación en temas de combate a la corrupción e impulso de una cultura de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de género; desarrollar estrategias para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual en la Administración Pública Federal; monitorear avances e impactos de implementación de los mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual; 4, el carácter temporal para incrementar el número de mujeres en puestos de decisión; y por último, la promoción de la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y conciliación de la vida laboral y familiar. En el marco de los ODS, en el número 5, es decir, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, la Secretaría de la Función Pública ha implementado acciones para prevenir la violencia y el abuso contra las mujeres en la Administración Pública Federal. Por ejemplo,
es el pronunciamiento Cero Tolerancia al Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual, que se firmó en marzo de 2019. Específicamente, conforme a la meta 5.2, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos, no nada más público, privado, incluido la trata y la explotación sexual. Diseñamos un mecanismo para eficientar el proceso a la justicia y la resolución de los casos a las entidades situacionadoras. En este caso, hablamos de un modelo de atención de hostigamiento sexual y acoso sexual que en su conjunto son medidas y acciones sistemáticas que permiten atender a las víctimas de este tipo de violencia. La función pública, por ejemplo, lideró junto con el Instituto Nacional de Mujeres los trabajos para la revisión y el lanzamiento del protocolo para prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual. Fue un proceso colaborativo con integrantes de los órganos internos de control, los OICs de la función pública, los comités de ética y prevención de conflictos de interés llamados CEPSI, y las unidades de género, de más de 57 unidades de dependencia de la APF, la Función Pública Federal. Y de hecho, el protocolo entró en vigor en febrero de 2020. Quiero también mencionar que se han impulsado acciones de capacitación en este tema. A la mayoría de los titulares de los órganos internos de control, de quejas y responsabilidades, se han capacitado a través de cursos de inducción, de actualización, así como protocolos de actuación en temas de asistencia jurídica con perspectiva de género. También, más específicamente en lo que refiere a la meta 5.5, que es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el liderazgo de todos los niveles de historias en la vida política, económica y pública, quisiera mencionar que se han implementado estrategias que incluyen la paridad de género en la toma de decisiones. Y en este caso en específico es la profesionalización del servicio público para crear realmente un servicio profesional de carrera con enfoque de género en el interior de la función pública. Ya nada más concluiría diciendo que durante los primeros meses de este año se lideró también un proyecto único en su naturaleza, con el apoyo nuevamente del Instituto Nacional de las Mujeres, para llevar a cabo el primer concurso del ingreso exclusivo para mujeres de la Administración Pública Federal, y de hecho fue presentado en marzo de este año, en el marco justamente del Día. Te perdimos, Gils, como que ¿sí lo pueden ver los demás panelistas? ¿No? De la mujer. Hasta ahí lo dejaría. Se cortó un poquito al final, pero conocimos el modelo de atención y de hostigamiento sexual y de atención a las mujeres en la Secretaría de la Función Pública. Nos ayuda muchísimo también que nos dicen por aquí algunos compañeros que nos compartan también mucha de esa información o algunos links o presentaciones, Gils. También por parte de Salomé y de la comisionada Blanca. Y me están diciendo que hay problemas de red, es nuestro gran ahora problema en los foros, pero la ventaja es que estamos grabando esta presentación y que las vamos a volver a subir en todas las redes de la Agenda 2030. Les pasaremos los links para que los distribuyan con todos sus aliados. Muy bien, para dar seguimiento a esta primera pregunta, Eduardo, ¿nos podrías decir cuál es la visión, lo que está haciendo Transparencia Mexicana? Gracias, Gema. Es un gusto ver a Blanca, a Salomé, a Jill. Qué bueno que pudimos estar en este espacio de conversación. Déjenme empezar porque quienes tuvimos una responsabilidad en la negociación de los SDGs a nivel global, pensamos muy claramente este tema de violencia institucional, y quiero hacer una distinción conceptual porque a veces la confundimos con la violencia de género. Esta es la violencia que tiene el Estado en contra de las mujeres. Esta es de la que estamos hablando. No de la violencia que hay en los hogares, ni de la violencia que hay entre particulares, sino de la violencia del Estado contra las mujeres mexicanas. Y creo que es una enorme distinción y hay que tenerlo muy presente. ¿Quiénes ejercen esa violencia para ver qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Bueno, como la ejerce el propio Estado, mucho de lo que ha mencionado, por ejemplo, Jill o Salomé en términos de capacitación, es importante porque es un superior jerárquico abusando de su poder contra una funcionaria pública del Estado mexicano o contra una particular. Y lo vemos en los ministerios públicos, lo vemos con las policías,
Sin ir más lejos, estamos a unos días de que se cumpla un año de uno de los episodios más violentos del Estado en contra de las mujeres, alrededor de la violación por parte de policías de la capital de la República contra un número importante de mujeres, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tema de violencia muy particular y hay que ser cuidadosos, porque si no se confunde con otras expresiones de nuestra sociedad que sin duda son muy graves, pero que no tenemos control directo sobre ellas. Y aquí sí, aquí es el Estado actuando en contra de las mujeres. Dejémoslo muy claro. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a nivel global, lo primero fue poner esto en la agenda, ¿no? Porque no estaba en la agenda. Ustedes se pueden imaginar que en las negociaciones, los embajadores, y subrayo, los embajadores, no las embajadoras, tenían una resistencia natural a hablar de esto, en buena medida porque eran parte del problema y no de la solución. Ellos habían participado de esta violencia institucional contra las mujeres y creo que les costaba mucho trabajo hablar con libertad del asunto. Lo primero fue ponerlo en la agenda global. Lo segundo fue empezar a medirlo. Y apenas en 2019, Jill debe estar familiarizado con este tema, el Barómetro Global de la Corrupción incluyó por primera vez los delitos de sextortion o de extorsión sexual como delitos vinculados con la corrupción. Esta es la primera vez que se reconoce como tal y no les quiero robar tiempo, solamente les digo que la reacción dentro y fuera de la sociedad civil, en los gobiernos, en la sociedad civil y en las empresas, fue de enorme desconcierto, porque cuando vimos el volumen, la proporción de mujeres que habían sido objeto de violencia del Estado, por ejemplo, para obtener una plaza en el gobierno, era para irse de espaldas, ¿no? Y muchas personas pensaban que los números eran muy altos. No, lo que es muy alto es la frecuencia con la que, por ejemplo, una empresa de energía del Estado le pide a las mujeres dinero o favores sexuales para ser contratada o para obtener una plaza, ¿no? Entonces, creo que lo primero es de orden conceptual, Gemma. Creo que esto es un tema muy importante. No estamos hablando de violencias de género, estamos hablando de violencia institucional. Y ponerlo en la agenda ha sido muy complicado. El otro asunto en el que estamos trabajando junto con el Congreso, y me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarles desde la Presidencia, la Secretaría de la Función Pública, UNODC y por supuesto el querido INAI a que se sumen, es una iniciativa para convertir en un delito dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la extorsión sexual, ¿no? Digamos que este sea claramente identificado como una responsabilidad administrativa. Lo es en el orden penal, pero no lo es en la Ley General de Responsabilidades, y estamos trabajando junto con el Congreso para que se convierta en una responsabilidad administrativa y dentro de la definición que tiene la ley, en un asunto de corrupción grave, ¿no? Porque creemos que pedirle a una mujer que tenga que entregar dinero o su cuerpo a cambio de una posición en el gobierno es sencillamente inaceptable. Y finalmente está el tema del sector privado. Y aquí hay un asunto, yo no diría de orden cultural, Salomé, pero sí de cultura organizacional que hay que trabajar, ¿no? No creo que sea un tema de la mexicanidad, creo que es un tema de las organizaciones que operan en México, porque lo hemos visto con corporaciones globales o con corporaciones mexicanas. Hay una confusión extraordinaria entre que este sea un problema ético y que sea un delito. Cuando hemos analizado los 500 códigos de conducta de las 500 empresas más grandes del país, interpretan que la violencia que ejerce la empresa, es decir, una institución, contra sus trabajadoras es un tema de orden ético. Y es increíble, ¿no? Parecería que el acoso sexual es un problema de ética. Y así aparece, Gilles lo debe saber también, lo hemos platicado con la Secretaría de la Función Pública para los temas de autorregulación y regulación del sector privado. Hay una confusión monumental, como si este fuera un problema de ética, ¿no? No, perdón, este es un delito. Nuestro Código Penal establece el acoso sexual como un delito. Y en los códigos del sector privado sigue apareciendo como si fuera un asunto que se resuelve, Salomé, lo hemos platicado creo que indirectamente, que se resuelve en una especie de diferendo, ¿no? Con el Comité de Ética de la empresa. No, la empresa está obligada a denunciar esto ante el Ministerio Público. No puede resolverlo de otra manera. Pongo estos ejemplos no porque sea todo lo que estamos haciendo en la materia, sino porque creo que el primer reto que tenemos es de orden conceptual.
Y creo que seguimos confundiendo el machismo, por ejemplo, que estaba muy en boga en los años 80 como un marco conceptual. Sin duda hay problemas de heteropatriarcado estructurales enormes, pero nos quedamos con categorías viejas para problemas que hoy entendemos tienen un alcance distinto. Por fortuna, los movimientos feministas en México sí entienden la diferencia de violencia institucional y están trabajando, por ejemplo, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otros temas, en que se reconozca y se identifique cuando hay un patrón estadístico. Hay un ejemplo muy interesante alrededor de la alerta de género de la Ciudad de México, donde una vez que se pusieron a revisar las violaciones de los policías contra las mujeres de la ciudad, empezaron a crecer los números y las carpetas también en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces creo que el otro tema de orden conceptual es el estadístico. Nuestras estadísticas, y ahí estamos trabajando con el INEGI, nuestras estadísticas no reflejan este problema apropiadamente porque no existía desde el punto de vista de quienes construyeron esos indicadores, probablemente con un sesgo heteropatriarcal hace algunos años. Entonces, ahí hay un tema importante que va desde el G20 GEMA hasta el aterrizaje en los países como México y en particular en las estadísticas pues de seguridad y justicia en esta materia. Muchas gracias, Eduardo, por hacer énfasis que efectivamente es una violencia institucional, ¿no? Estamos hablando de, en orden conceptual, del problema interno que se vive en las instituciones, que además lo disminuyen. ¿Por qué? Porque lo ven como muchas de ellas, no solo el sector privado, sino también el gubernamental, como un tema ético y tiene que ser precisamente identificado como un delito. Tenemos que ser muy claros en ello y darle la importancia que se merece. Justo ahora, en esta tónica, en esta primera pregunta, hay una segunda que nos lleva ya al factor externo, a lo que está pasando en materia de delito y trata. Es decir, ¿qué necesitamos reforzar en nuestras instituciones como organizaciones? ¿Cómo poder articular los esfuerzos para atender a las víctimas del delito y trata? ¿Y qué retos siguen persistiendo en nuestro país? Ahora voy a cambiar un poco el orden de las respuestas y les voy a pedir, por favor, que seamos muy breves para alcanzar a continuar con las demás y terminar en tiempo. Me gustaría que empezara nuevamente Eduardo y de ahí voy a pedirle a Blanca, después pediré a Gils y a Salomé su participación. Adelante. Muy puntualmente, bueno, es una agenda muy amplia y complicada la de estos delitos. Ya mencioné que estamos buscando que se incluya en la Ley General de Responsabilidades el tema de extorsión sexual como una práctica de corrupción grave, pero me voy a referir a un asunto muy particular que es el trabajo que está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de trata. Creo que ahí hay uno de los temas más interesantes en este momento que estamos viendo mensualmente junto con el titular de la UIF, que es cómo hay otros delitos que posibilitan la trata, en particular el lavado de dinero. Durante años hemos tratado de enfrentar las redes de trata directamente y hemos fracasado. Creo que hay estados completos, digamos, donde esto es un problema serio, como Tlaxcala, como Puebla, etcétera. Y creo que el enfoque que tiene la UIF es muy interesante porque están viendo sobre el habilitador de este delito y en particular hay dos casos que estamos estudiando con mucho cuidado, uno que tiene que ver con una red de trata y de pornografía que están conectados y otro que tiene que ver con el congelamiento de cuentas incluso había políticos mexicanos de todos los partidos, antes de que piensen, como decías, Gemma, que esto es ideológico, que están involucrados en esta red de trata. Entonces ahí hay otro tema que se está viendo cómo las redes de trata tienen redes de protección en la política y cómo puedes desmantelar esas redes de protección política desde delitos como el lavado de dinero. Yo creo que eso puede ser algo interesante para la conversación y creo que es una de las innovaciones más importantes que hay en el tema por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchas gracias, Eduardo. Ahora, yo sé que esta pregunta no venía, pero voy a agregar un tema de esta pregunta que nos preocupa. ¿Ha aumentado de manera significativa la trata por redes? Y ahorita se ha disparado con el confinamiento.
Y bueno, México ocupa de los primeros lugares. Es una preocupación realmente lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer también para impulsar, por ejemplo, la ciberseguridad? Creo que es urgente darle esos pasos a los niños para que eviten precisamente caer de manera inmediata en esos conflictos. Entonces, en ese gran problema que tenemos como sociedad. Dando seguimiento a esta pregunta y a lo que les acabo de comentar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos reforzar como país, estimada Blanca? Sí, muchas gracias. Es un punto que lastima, nos duele y desde luego que nos alerta a todas las instituciones. Bien lo decías, Gema, un dato muy preciso que tengo a la mano, cuya fuente es Israel Reyes, experto en ciberseguridad en Cambridge, del día de ayer justamente informa que ha crecido en México los delitos de robo de identidad y fraudes en 9,000%. Esto en el momento en que estamos viviendo, en esta crisis de pandemia, donde sin duda nos muestra que hoy tenemos que trabajar, por un lado, en recuperar, y ahí ser enfática, la confianza también de las personas en las instituciones. ¿A qué me refiero? A que lamentablemente hay un índice de denuncia también muy bajo, muy limitado, y creo que en ese sentido se requiere también que cerremos filas en torno a que esta cohesión social permita, frente a la crisis de la pandemia, que podamos fortalecer la atención a las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos. En el INAI estamos conscientes, desde luego, de la importancia de poder acceder a la información relacionada con las mismas. Hemos estado buscando reforzar la presencia y la utilidad social y el conocimiento en todos los grupos de la población, sobre todo en aquellos que están en situaciones más amplias y más cercanas a la vulnerabilidad. Y por eso pensamos que es necesario que esas medidas de confinamiento vayan aparejadas también de una política pública que concientice a la población, que atienda el marco legal, como ya lo ha dicho Eduardo Bojorquez, muy de acuerdo en esta propuesta de reforma a la ley de responsabilidades que señale la extorsión como la extorsión sexual, desde luego como un delito grave, y creo que también es necesario que esta red nacional que ya se declaró en alerta permanente para brindar atención a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos durante la emergencia sanitaria no cese en las tareas de alianzas institucionales, alianzas con los medios de comunicación, que son los puentes en muchos aspectos y en muchas entidades federativas, para reforzar la cultura de la denuncia. Muy brevemente les diré que en el INAI, conscientes de ello, se levantaron la suspensión de plazos respecto de los procedimientos de los sujetos obligados para que aquellos con actividades esenciales comprendidos en la esfera del Poder Ejecutivo, en quien recae la atención de la pandemia, no dejen de resolver y de atender el derecho a saber. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, el derecho a saber brinda conocimiento y blinda también, a partir del uso de otros derechos que se ejercen, la posibilidad de que no sean violentados, en este caso de la trata de personas. Por ello, cualquier persona interesada en conocer las actividades que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha realizado durante la pandemia puede presentar solicitudes de información, las cuales deben de ser respondidas por el sujeto obligado en los tiempos que marca la ley. Muchas gracias, estimada Blanca. Sin duda, hay que impulsar que la gente realmente denuncie. El índice de denuncia sigue siendo bajo y, por supuesto, es muy delicado para la gobernanza, para el Estado de Derecho del país, para obedecer inclusive no solo al objetivo 16, sino a muchos otros que les pega a la transparencia y al desarrollo social de la Agenda 2030. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gils? Adelante, por favor. Sí, Gemma, muchas gracias. Respecto a esta pregunta, bueno, quisiera decir que representación del Estado, la Secretaría de la Función Pública, se ha planteado como uno de los ejes prioritarios la ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad. Es decir, que se otorgan las facilidades para la presentación de denuncias para posibles faltas administrativas. Nosotros nos hemos enfocado mucho en fortalecer, en consolidar lo que es el sistema integral de denuncias ciudadanas. Este sistema, además, bueno, de la trata y de los delitos en general, permite que cualquier persona
formule una queja, una denuncia, una petición ciudadana para que después sea atendida por las autoridades investigadoras y, en su caso, ser sancionada. El SIDEC, como así se llama el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, se encuentra en línea, funciona 24 horas del día, los 365 días del año, y ha tenido una excelente aceptación de la ciudadanía. También cabe mencionar que por parte de la Secretaría de Función Pública y a través de sus más de 200 órganos internos de control, se atienden, resuelven todas las quejas y denuncias presentadas en el SIDEC de manera presencial. En este caso, por la pandemia, se ha apostado mucho al tema de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Los OICs también pueden llevar a cabo el trámite de las quejas que permiten implementar procedimientos de investigación cuando, en caso de proceder y de así requerirse, bueno, pues se remita a las responsabilidades de la función pública cuando escale el problema. Nos ha permitido determinar que si hay una responsabilidad administrativa del servidor público involucrado, bueno, consideramos todos los aspectos del caso y estamos incluyendo las leyes, las normas, los reglamentos internos y cualquier otra disposición reglamentaria relacionada con el servicio público que haya violentado la conducta del funcionario. Quisiera destacar que la sanción de las faltas administrativas graves trabajamos de manera conjunta con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, es importante mencionar que a partir de la publicación del nuevo reglamento interior de la Secretaría de Función Pública, que de hecho fue el 16 de abril del presente año, se creó un organigrama institucional, es decir, una coordinación general de ciudadanización y defensa de víctimas de la corrupción, con la cual buscamos seguir enfrentando de manera más directa, más personalizada, más puntual, este gran reto que es disminuir los niveles de impunidad e incrementar sobre todo la confianza ciudadana en los servidores públicos. Y estamos convencidos que este es el buen camino. Muchas gracias, Gil, por compartirnos lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Sin duda es muy importante la confianza a los funcionarios públicos. Por ello tenemos que ser muy firmes en esos estándares de análisis, de búsqueda y también de, por supuesto, penalización o de identificar cuáles no son las prácticas y pues ser determinantes con los mismos funcionarios. Eso es muy importante para el Estado de Derecho, para la gobernanza de México, para alcanzar los objetivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Salomé? Antes nada más hago un breve comentario. Ya se está transmitiendo bien en Facebook, pero se va a volver a poner completo el foro y se va a estar transmitiendo también en muchos otros canales. Entonces ya estamos, de hecho, con algunas preguntas del público. Entonces, ahora sí que adelante, Salomé, con la respuesta de esta pregunta. Ya, muchas gracias, Gema. Bueno, igual, de manera muy directa, ¿qué está haciendo UNODC en relación a la trata de personas? Nosotros tenemos el tema de trata como uno de los temas centrales en la oficina porque pues estamos muy vinculados con la parte normativa a través de la Convención Transnacional del Crimen Organizado, o más bien la Convención del Crimen Organizado Transnacional, donde hay un protocolo específicamente sobre la trata de personas. Entonces tenemos por tarea hacer pues todas las actividades posibles para poder prevenir y combatir y perseguir este delito de la mejor manera, pero muy puntualmente la UNODC actualmente tiene 3 actividades en curso. Uno, una campaña de comunicación permanente que se llama Aquí Estoy. De hecho, la campaña, bueno, es todo el año, pero hace 2 semanas celebramos el Día Internacional contra la Trata de Personas y a propósito de ese día, pues reforzamos la comunicación. Muchos edificios de todas las ciudades del mundo se vistieron de azul, que es el color emblemático de esta campaña. Y la idea de esta campaña es justamente generar conciencia entre la población para que todas las personas comprendan cómo opera este delito, de qué se trata este delito y cómo incluso pueden ser partícipes de la trata, aún sin saberlo. Pensamos también que la sensibilización ayuda también para que la sociedad de alguna manera pueda prevenir y apoyar la detección y el combate de este delito. Y bueno, la campaña también, Aquí Estoy, busca dar voz a las víctimas
y visibilizar los contextos de los que provienen estas personas. Esa es la primera actividad que tenemos. La segunda actividad en curso es un proyecto para detección y prevención de la trata en comunidades indígenas. Y bueno, esto va muy en línea con todo el concepto de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. La idea es prevenir la trata en comunidades indígenas y reducir sus condiciones de vulnerabilidad. Lo que hacemos es dar capacitación y también llevar esa campaña de sensibilización a partir de conceptos como la interculturalidad, la igualdad de género y el fortalecimiento de los derechos humanos. Este proyecto lo estamos trabajando específicamente en Veracruz, en Baja California y en Puebla, y está en curso. Un tercer un tercer proyecto que tenemos en curso es el fortalecimiento de refugios, albergues y casas de medio camino, que son esos lugares en donde las víctimas de trata llegan, y la idea es que la asistencia que se da en esos lugares a las víctimas sobrevivientes de trata pues sea una asistencia adecuada con respeto a los derechos humanos y que sea a partir de una política pública que sea sostenible e integral. Esos son, digamos, los 3 proyectos que está haciendo la UNODC, pero si me voy a la parte de los retos, ahí coincido con varios de los comentarios que ya fueron señalados por Eduardo, por la comisionada y por Gilles. Nos parece que hay causas estructurales que propician este delito. Y otra vez, violencia de las mujeres consideramos que es uno de los detonantes para que se configure este delito, la falta de oportunidades laborales y de ingresos, y también el tema de que el crimen organizado es una opción para obtener ingresos, ¿no? Que van de la mano. Y bueno, ¿qué hay por hacer? Pues todavía hay mucho por hacer. Nos parece que hay bastante camino en homologar las legislaciones estatales. Nos parece también que se tiene que trabajar otra vez en el fortalecimiento de capacidades para hacer investigaciones proactivas y para que el delito sea perseguido de la manera más eficiente. Coincidimos completamente que la información estadística es fundamental para entender patrones, tendencias. El tema de medición de trata de personas es un tema de discusión mundial. No hay una metodología, sabemos en la Agenda 2030 hay un indicador más bien 2 indicadores, uno que habla de estimar el número de víctimas de trata de personas y otro que es estimar los flujos financieros ilícitos asociados a la trata de personas. Y justamente en la UNODC estamos trabajando mucho en esto, pero a nivel, nacional, regional y global también, pero es una tarea pendiente el generar información estadística de calidad. Otros 2 temas que nos parecen fundamentales es tener presupuestos para atender esta materia. Consideramos que si no se tienen presupuestos etiquetados específicamente, muy difícilmente se podrá avanzar en la prevención y el combate a este delito. Y por último, también nos parece fundamental la coordinación interinstitucional entre todos los actores que potencialmente pueden contribuir tanto a prevenir como a perseguir este delito. Y pues eso es por parte de la UNODC la contribución. Muy clara, Salomé, muchísimas gracias. Pues bueno, hasta ahora hemos hablado de la violencia institucional de género, hemos hablado de la atención a las víctimas del delito y la trata. Yo creo que ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver, es el paraguas de alguna forma de muchos de los conflictos que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Cómo necesitamos consolidar y hacer más operativo el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Y cómo afectaría su funcionamiento a la reducción de su presupuesto? Hay que decirlo, hay que tocar ese tema, cómo podemos fortalecer a este sistema tan importante y es un paraguas de muchos otros problemas que pues acabamos de mencionar. Entonces me gustaría que aquí empezara Gilles, después Eduardo, Blanca y Salomé. ¿Les parece bien? Adelante, Gilles, por favor. Sí, muchas gracias, Gemma. Efectivamente, ya es un tema más estructural, más de coordinación. Pues erradicar la corrupción y el expendio son prioridades del gobierno federal. La corrupción, como lo sabemos, a nivel más extremo es la privatización. Se trata de la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Son prácticas corruptas agudizadas y se han fomentado en su mayoría en el periodo neoliberal, dañando severamente la capacidad de las instituciones para que puedan estas mismas desempeñar sus tareas legales. Para poder atender estas necesidades, debemos garantizar los derechos de los ciudadanos y incidir de forma
positiva en el desarrollo del país. En el marco de la participación de la Secretaría de la Función Pública en el SNA, el Sistema Nacional Anticorrupción, hemos buscado impulsar la integración de una política anticorrupción que permita armonizar las acciones de combate a la corrupción y fortalecer la coordinación entre todos los integrantes, de manera a reflejar una visión y los objetivos de cada uno de los integrantes. Parte de este esfuerzo, la SFP, como representante del Ejecutivo en temas de anticorrupción, bueno, ha articulado prioridades de la política como estrategias y acciones del Programa Nacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, mejora de la gestión pública, que va del periodo 2019 a 2024, y se ha buscado que esté acorde al Plan Nacional de Desarrollo de 2019-2024. Dicho programa contiene, de hecho, los lineamientos de la política pública del Ejecutivo Federal y son de carácter obligatorio. En lo que refiere a la consolidación y a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, la función pública considera fundamental cerrar filas, avanzar con más fuerza, con más rapidez en la coordinación de las acciones que permitan a las instituciones que integran este Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues estar más entrelazados y tener mayor comunicación. Es necesario avanzar la implementación y la evaluación de la política que recientemente fue aprobada, de hecho, en el programa integral, y necesitamos robustecer, necesitamos complementar, de manera a reflejar que el trabajo de las entidades federativas, de todos los municipios y de todos los ciudadanos se vean reflejados. En ese sentido, la Secretaría de la Función Pública, a través de esta Sistema Nacional Anticorrupción, designó mayores responsabilidades para que las autoridades puedan rendir cuentas, para poder generar mecanismos eficientes que faciliten la generación de un seguimiento y sobre todo la evaluación en la toma de decisiones de cada uno de los integrantes. Nos propusimos que la implementación esté acorde a las atribuciones específicas de cada una de las entidades que participan en el Sistema Nacional de Corrupción a través del Comité Coordinador. En particular, de la Administración Pública Federal, necesitamos estar acordes a la Planación Nacional que establece la Constitución. De esta manera podremos articular instrumentos de planeación, programación, presupuestación y dar seguimiento, evaluación al programa de la Política Nacional Anticorrupción de manera normada. Por otro lado, en la parte que mencionan en cuanto a cómo afectaría su funcionamiento la reducción de su presupuesto, bueno, en materia presupuestaria, cabe mencionar que la Secretaría Ejecutiva del SNA, como organismo desconcentrado y autónomo, tiene la responsabilidad de gestionar los recursos que se destinan al funcionamiento de los aspectos técnicos del SNA, en particular lo que establece el artículo 19 transitorio del PEF de 2020, el programa de presupuesto de egresos de la Federación. Y ya, bueno, por último, la función pública estima muy importante discutir y planificar la importancia de que podamos incluir indicadores que estén vinculados a justamente a este presupuesto, que las distintas entidades del Sistema Nacional Anticorrupción estén coordinadas y que haya un programa, una metodología clara en la medición del gasto, en el combate a la corrupción de cada una de las entidades, en cada una de sus trincheras, de manera a cotejar versus el gasto operativo de los órganos que componen el sistema y de manera que podamos evitar subejercicios. A partir de ello, solamente podremos avanzar y conocer qué programas, qué dependencias y qué partidas se deben incluir y cuáles no en todos los niveles de gobierno del país en relación al Sistema Nacional de Corrupción. Muchas gracias, Gil. Sin duda es un reto ante el recorte de presupuesto robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción. La pregunta es si la corrupción también es exclusiva de algunas ideologías o realmente es un problema de raíz que tenemos como humanidad, como humanidad que necesitamos resolver para avanzar en muchos otros temas del desarrollo sostenible. Y pues para continuar con esta pregunta, quisiera pedirle a Blanca su intervención y recordarles ser muy, muy puntuales en las respuestas. Nos queda todavía una última pregunta y un mensaje final de todos ustedes. Sí, muchas gracias, Gema. Bueno, como sabemos, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema complejo
que busca resolver los problemas de fragmentación y plantea rutas de desarrollo institucional. Sin embargo, atendiendo puntualmente la pregunta, ¿cuáles son esos retos? Bueno, por un lado, yo mencionaría pasar por la homologación de marcos legales a la instrumentación efectiva, pasar del establecimiento de las bases de coordinación a la ejecución de respuestas del Estado eficaces en casos de corrupción, sin burocracia excesiva, desde luego sin dilación. También es importante mantener el sistema sin politizar, desde los nombramientos de las personas servidoras públicas hasta los procesos específicos en casos de gran resonancia mediática. Estamos a un año de tener una elección, la más grande de la historia, y creo que es importante también que se establezcan parámetros de actuación hacia los futuros o futuras candidatas a un cargo de elección popular. El sistema también debe avanzar para consolidar una vocación de prevención de la corrupción con la participación ciudadana como eje toral. Y en ese sentido tenemos también que trabajar hacia un desarrollo de mecanismos para impulsar las agendas de los comités de participación ciudadana en los comités coordinadores. Es importante trabajar en aspectos centrales del Sistema Nacional Anticorrupción, como entender cómo se operarán los sistemas, por ejemplo, de la Plataforma Nacional Digital, cómo se va a evaluar la instrumentación y resultados de la Política Nacional Anticorrupción, dar prioridad en las agendas políticas al tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que continúa siendo un factor crucial. Bueno, yo diría, para finalizar, que el Sistema Nacional Anticorrupción no solamente es un ente, sino que está integrado por diversas instituciones, cuenta con una representación de la sociedad civil al más alto nivel y se debe de procurar en tiempos de pandemia esa cohesión para lograr los objetivos. Yo me quedaría con esta intervención para no abundar más. Muchas gracias, Blanca. Mencionas temas, por supuesto, muy importantes, nombramientos sin publicitar parámetros, más bien para impulsar metas muy específicas, muy claras, agendas de participación, involucrar a la participación ciudadana, los comités, homologación de marcos legales, bases de coordinación, en fin, todo esto lo estamos apuntando, se los vamos a hacer llegar. Es información muy relevante también para el quehacer de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030, para robustecerla e impulsar esos puntos de aceleración el próximo año. Adelante, estimada Salomé, por favor, tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta es muy amplia y se puede comentar bastantes temas alrededor, pero tratando igual de ser muy focalizados en contestar algunos elementos claves para consolidar y hacer efectivo, operativo el Sistema Nacional Anticorrupción. Desde la UNODC sí señalaríamos algunas prioridades. Muy sencillo. Detectar riesgos, amenazas y vulnerabilidades nos parece fundamental. El tema de monitorear y evaluar la Política Nacional Anticorrupción en su integralidad a través de un monitoreo y evaluación que sea imparcial e independiente nos parece clave. De hecho, ahí desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estamos acompañando diversos esfuerzos que tienen que ver con medición de tanto política nacional anticorrupción como niveles de corrupción, como casos de corrupción. Entonces, el tema del monitoreo y evaluación sin duda pues nos parece fundamental también. Algo que también es clave es seguir promoviendo acciones de información y sensibilización a la ciudadanía. Creo que ya desde hace mucho rompimos esa idea de que combatir y prevenir la corrupción es solo una tarea del gobierno. Pensamos que, bueno, la sociedad civil sin duda ha jugado un rol clave, pero todavía el sector privado puede también fortalecer sus acciones y la sociedad en general también tiene un rol clave. Sabemos que la sociedad civil organizada es muy activa, lo vemos con Eduardo, lo vemos con muchas otras organizaciones, pero también es importante de alguna manera generar mecanismos no solo de sensibilización, sino también de empoderamiento para que los ciudadanos puedan pues contribuir a esta prevención y a este combate de manera más activa. Y algo que nos parece también fundamental es continuar los esfuerzos para establecer y fortalecer los órganos especializados para sancionar los delitos de corrupción.
Esa es una tarea que no se puede abandonar y al contrario se tiene que fortalecer. Y por último, continuar impulsando las acciones de transparencia y rendición de cuentas. Y igual respecto de la Plataforma Digital Nacional como ejemplo de uno de los temas prioritarios en este sentido. Respecto a los presupuestos, bueno, la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señala que debe de generarse el presupuesto que permita la sostenibilidad de órganos de prevención y combate a la corrupción, señalando que se debe de habilitar que tengan recursos materiales suficientes y personal especializado y que reciba la capacitación idónea para que puedan desempeñar sus funciones de la mejor manera. Hay muchos temas que están pendientes, pero sin duda el presupuesto se tiene que focalizar, pues nosotros diríamos al menos a 3 cosas. Al tema de fomentar la cultura de la denuncia, habilitar esos mecanismos de protección de denunciantes en todos los niveles, a nivel federal, por supuesto, en las diferentes instituciones que tienen atribuciones para eso, pero también a nivel estatal. Porque, bueno, pues también ahí es otra discusión, ¿no? Se ha avanzado de alguna manera a nivel federal, pero hace falta también mucha armonización, no solo legislativa, pero también impulsar, digamos, con el mismo ímpetu diferentes actividades a nivel subnacional. Y bueno, el tema de investigación de delitos, digamos que nos parece la otra parte pues fundamental que tendría que apoyarse desde el presupuesto, porque vemos también que pues en los últimos presupuestos tal vez no se ha apoyado o no se ha, pues sí, destinado un monto importante a fortalecer a esas instancias encargadas de prevenir e investigar la corrupción, sobre todo en el ámbito de penal. Y bueno, esas serían algunas de las reflexiones de parte de Yo No Decido. Muchas gracias, Salomé. Sin duda, tener un presupuesto suficiente para atender estos temas es relevante para la gobernanza y para el objetivo 16. La armonización legislativa precisamente es algo que estamos trabajando con el Congreso de la Unión en una estrategia nacional legislativa de la Agenda 2030 y por supuesto necesitaremos de todos ustedes para su visión de este objetivo. Adelante, Eduardo, por favor. Yo creo que, bueno, Gil, Salomé, Blanca han planteado temas ya muy específicos, no voy a repetirlos. Creo que en la comunidad de desarrollo internacional tenemos una expresión que vale la pena utilizar aquí para el SNAP. Es una expresión coloquial, lingo, como lo quieran llamar ustedes, pero que refleja muy bien el reto que tenemos alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es salirnos del mumbo jumbo. Esa es la expresión que se utiliza, ¿no? Solemos repetir cosas que nos parecen razonables, interesantes, pero no son otra cosa que palabras clave sin mucho orden ni mucho sentido, ¿no? Y alrededor del sistema hay muchos mitos. Yo voy a tratar de derribar 3. Uno que es complicado, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que no es complicado. Lo que es, cada institución, lo dijo muy bien Gil y lo dijo Salomé, cada institución tiene que hacer su parte, ¿no? La Secretaría de la Función Pública tiene que fiscalizar el gasto y sancionar en materia administrativa. Salomé nos recordaba que los magistrados pues, tienen que sancionar en materia administrativa. La Fiscalía General de la República e idealmente una Fiscalía Anticorrupción fortalecida pues tiene que investigar los delitos, un juez los tiene que sancionar. O sea, el sistema no es nada que no tenga cualquier democracia funcional en el mundo, ¿no? Un conjunto de instituciones que previenen y que investigan la corrupción. Creo que el gran mito es que es un órgano nuevo. No es un órgano nuevo, es un mecanismo de coordinación. Y lo que tiene que hacer todo mecanismo de coordinación es resolver los nudos, ¿no? No tiene otra tarea. Esa es su función primordial, ¿no? Oye, ¿por qué cuando el auditor superior de la Federación le manda una carpeta a la Fiscalía General no avanza, ¿no? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que avance esa carpeta? Voy al segundo mito. Creo que el país ha perdido mucho tiempo en el tema de prevención. Y como en este y en tantos temas, ¿no? Prevención del delito, prevención de las violencias. Hay muchísimo trabajo ya en prevención. No necesitamos más trabajo. Ya hay muchísimo hecho en prevención. Lo que necesitamos es asegurar lo que decía Salomé, creo que es muy importante,
que cuando se traiciona la confianza de la sociedad con un delito de corrupción, se investigue y se sancione apropiadamente esa corrupción. Punto. Nada más, porque casos nos sobran. No necesitamos ni siquiera que los denuncien. Además, la Constitución es muy clara. La corrupción en México se persigue ex oficio. No se necesita una denuncia para investigar corrupción. Eso es lo que ha hecho el fiscal general Gertz, ¿no? No se ha esperado a que le presentaran una denuncia sobre los casos de Emilio Lozoya u otros, ¿no? Fue un asunto de interés público, se inició una investigación y se tiene que llevar ante un juez. Entonces, creo que el segundo tema es que tenemos que mover el eje gravitacional de la parte preventiva, que tiene ya mucho trabajo valioso, que se puede perfeccionar, por supuesto, a la parte de investigación y sanción. ¿Y por qué se tiene que mover hacia allá? Por el tercer tema que yo quisiera compartir con la mesa. Una sociedad democrática que cree, como lo decía Jill, que esta es la amenaza más fuerte a nuestra sociedad, y creo que en eso no puedo sino coincidir con el presidente López Obrador, esta es la amenaza más fuerte que ha tenido nuestra comunidad. Bueno, me queda muy claro que tiene que hacerse cargo de esto con un enfoque de derechos humanos. Y el Sistema Nacional Anticorrupción lo menciona, por supuesto, en el acceso a la información. Blanca, ¿no? Lo tiene muy claro, pero le falta cerrar el ciclo final, que es la recuperación de activos en beneficio del Estado y la reparación del daño a las víctimas de corrupción. Esos son los dos temas que le faltan al sistema resolver. Por razones que ustedes pueden entender, cuando estábamos negociando con el Congreso, solamente nos dejaron avanzar en prevención, detección, investigación y sanción, pero no nos permitieron hacerlo con reparación de daño a las víctimas y con recuperación de activos. Yo creo que ahí están los talones de Aquiles de este sistema. Si no hay justicia al final, si no hay sanciones firmes, redes desmanteladas y activos recuperados, no cicatriza la herida social, no cicatriza. Podemos seguir previniéndola, pero no va a cicatrizar. Y si no hay reparación de daño a las víctimas de corrupción, y créanme, hay 122 millones de víctimas de la corrupción en el país, algunas más claramente identificadas y otras no, tampoco cicatriza bien y se restituye el pacto social. Nos quedamos con un tema muy padre de detección, ¿no? Entonces, tenemos alertas, Gema, ¿no? Y más alertas, y más banderas rojas, y más banderas rojas. Y cierro con una historia de Indonesia que me gusta mucho. Cuando se metieron al tema de análisis de riesgos de corrupción en Indonesia, decidieron hacer un mapa del país con riesgos de corrupción y red flags, ¿no? Se llamaba Corrupidia. Y cuando el país completo, y miren que es un archipiélago complicado Indonesia, estaba lleno de banderas rojas, lo que se dieron cuenta es que en realidad era un mapa de la impunidad en Indonesia y no un mapa de los riesgos de corrupción. Entonces creo que hay que empezar a movernos a la siguiente parte de la agenda. Justicia, sanciones firmes, desmantelamiento de redes de corrupción y de las de protección política alrededor de ellas, y finalmente recuperación de los activos y reparación de daño. El sistema como tal, yo creo que está instalado, se puede coordinar, faltan los magistrados en términos de nombramientos, coincido con Blanca, que no se politicen. Pero el daño más grande que le podemos hacer al país es seguir con inercias de otras conversaciones de años previos. Ya cambió la conversación, cambió a nivel global y está cambiando en México y tenemos que estar a tono con la nueva conversación. Este es el mandato que el pueblo de México le dio a esta administración federal y necesitan verse resultados concretos. Los procesos los discutiremos seguramente en mesas de especialistas y ayudaremos a destrabar los nudos. Lo que tiene que ver la sociedad mexicana son resultados. Redes de corrupción desmanteladas, activos recuperados, multas cobradas y la reparación del daño a las víctimas de corrupción. Muy, muy claro, Eduardo, te agradecemos mucho. Definitivamente este es el mandato del pueblo de México a esta administración y por eso necesitamos, pues ahora sí que el mayor reto es coordinarnos, armonizarnos y resolver precisamente todos estos pendientes que acabas de comentar, ¿no? Cicatrizar de manera correcta para poder sanar. Yo quisiera que pasáramos a la última pregunta. Y también aprovechar en esta pregunta que dieran un mensaje final, porque vamos a ir cerrando, ya sería su última participación,
de qué manera se ha buscado fortalecer las instituciones nacionales pertinentes para crear a todos los niveles, la capacidad, ahorita ya regresamos, de prevenir a la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Yo sé que son temas cada uno muy profundos, que necesitamos casi por tema tener una conversación, y créanme que no va a ser el primer foro, vamos a tener foros después de manera muy concreta con cada uno de estos puntos, porque este objetivo da para mucho en el país. Entonces, invitaremos también a estados y a mejores prácticas que lo estén haciendo bien, y por supuesto los volveríamos a invitar a ustedes para hablar de manera específica de cada uno de ellos. Pero sí me gustaría que nos compartan cómo vamos a fortalecer a estas instituciones para sí. Es importante, por supuesto, prevenir, así como cicatrizar. Y cuál sería también su perspectiva, ya como mensaje final, si ustedes quisieran posicionar un mensaje en el público, el mayor reto para cumplir el objetivo 16. Serían estas dos grandes preguntas. Y bueno, pues me gustaría que empezara ahora Salomé. Adelante, por favor. Gracias. Igual una pregunta muy compleja, pero creo que para fortalecer las instituciones nacionales en cuanto a prevenir violencia, terrorismo y delincuencia, nosotros desde UNODC pensamos que es clave el fortalecimiento policial. Pensamos que hay mucho que hacer en términos de mejora en cuanto a reclutamiento, en cuanto a capacitación, en cuanto a certificación y profesionalización. Tenemos una fuente de información en México que es la Encuesta Nacional de Estándares Policiales y Profesionalización en ECAP que hizo el INEGI. Y si la revisamos con mucho cuidado, podemos entender exactamente en dónde hace falta fortalecer la capacitación, en dónde hace falta fortalecer el reclutamiento. No todos los países, no todos los estados y no todos los cuerpos policiales tienen los mismos estándares, y pensamos también que igual el paradigma del policiamiento también ha cambiado. Creemos que, bueno, el nuevo gobierno apunta hacia su nuevo modelo policial y de justicia cívica hacia allá. Creemos que la parte de confianza ciudadana y de proximidad es clave, y justamente la NECAP nos apunta a que la capacitación se tiene que focalizar hacia allá. Entonces pensamos que el fortalecimiento policial es sin duda algo que no se puede abandonar y se tiene que fortalecer incluso. Y ahí quisiera traer el tema de corrupción al tema de fortalecimiento policial. Me parece que es clave también fortalecer temas de asuntos internos, y es clave también pensar en mecanismos de certificación de anticorrupción, de alguna manera en los cuerpos policiales. Es algo que pues no se ha avanzado tanto, y que nos parece que abona también a que la sociedad pueda tener confianza en los cuerpos policiales, y que los cuerpos policiales puedan también de alguna manera fortalecerse, y que haya una redignificación del trabajo policial, y que realmente podamos verlos como agentes del Estado que nos cuidan, y no agentes del Estado que transgreden y exceden el ámbito de sus funciones. Eso es digamos, lo que nos parece. Y el mensaje final de parte de la UNODC creo que va muy de la mano de todo lo que ya decía Eduardo. Nos parece fundamental que la lucha contra la corrupción tiene que ser efectiva, y que el otro gran reto también va de la mano, que es reducir la impunidad. En este momento la impunidad nos da esa sensación de que no hay Estado de Derecho, no hay seguridad y no hay justicia. Entonces no hay incentivos para dejar de delinquir, porque no va a pasar nada. Si no tenemos las capacidades, por un lado, para prevenir, pero como decía Eduardo, para perseguir y para sancionar, no hay incentivos para que cambien las conductas. Los delitos, bueno, en este país sabemos que se denuncian muy pocos delitos. El último dato que tenemos de INEGI en 2018 es que solamente el 10% de los delitos se denunció, y cuando se les preguntan a las personas por qué no denunciaron, en su mayoría son causas atribuibles a la autoridad. Entonces, sin duda, la lucha efectiva contra la corrupción y la reducción de la impunidad tiene pues un alto grado de responsabilidad desde el fortalecimiento de las instituciones. Bien lo dijo Eduardo, y creo que va por ahí. Tenemos solamente que asegurar el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Hay que investigar y hay que sancionar, y eso nos va a llevar a la lucha efectiva contra la corrupción y a la reducción de la impunidad. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Fue una discusión muy estimulante, y pues esperemos vernos de nuevo por aquí. Gracias.
Muchas gracias, Salomé. Muy precisa, robustecer el sistema de justicia penal. Muy, muy importante. Adelante, Gils, por favor. Sí, muchas gracias, Gemma. Pues igual para concluir en este tema de fortalecer las instituciones, desde la Secretaría, bueno, han sido varias acciones que hemos impulsado, desde la emisión de un código de ética de los servidores públicos del gobierno federal, que gira en torno a los principios constitucionales de legalidad, de honradez, de lealtad, de imparcialidad, de eficiencia, desde la creación, fortalecimiento e impulso de un padrón de integridad que busca ir de la mano con el sector privado y a las empresas que también están en esa misma sintonía, en esa misma lógica, de otorgarles un distintivo de integridad con el objetivo de que se apeguen a las medidas de integridad que deben de regir al sector privado, ¿no? No podemos ir al sector público y sector privado, eso no es posible. También mencionar, de hecho, con Salomé, que se organizó a finales de año pasado, el 9 de diciembre específicamente, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la adhesión de México a la iniciativa británica de la Declaración de los Principios de Transparencia para la divulgación de beneficiario final, un tema de gran relevancia para el país. También, bueno, estamos apostando mucho al tema de la capacitación de los funcionarios. Consideramos que su desarrollo profesional, ético e íntegro es fundamental en la fase como preventiva de la cadena o del ciclo de corrupción, lo que es el sicariato. De hecho, hemos planteado tener un impacto de 1.3 millones de personas servidores públicas en las 305 instituciones de la Administración Pública Federal. No es cosa menor, obviamente implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, sí, pero bueno, creo que vamos por la buena vía y la voluntad de cambiar la situación hacia un México más transparente, eliminar la corrupción, por ahí vamos. También celebrar este reciente hecho en el contexto del fortalecimiento de estas instituciones, cuando la resolución emitida a principios del mes de julio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se da certeza al procedimiento que se debe llevar a cabo para sancionar faltas administrativas, justo lo que coincido con Eduardo, que no nada más la parte preventiva, también debemos de dotar a las instituciones de esa capacidad jurídica, institucional, en la parte final del proceso de lucha contra la corrupción, para poder pues sancionar a los funcionarios públicos que no estén apegados a los códigos de ética, de integridad que se busca en este gobierno. En ese sentido, bueno, la secretaria de la Función Pública, la doctora Imelda Sandoval, ha impulsado esta tesis en donde se busca dotar a las facultades, a la Secretaría de Función Pública, para sancionar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en un cierto tiempo límite que marca un antes y un después. El 19 de julio de 2017, en donde antes de eso, bueno, la Secretaría de la Función Pública puede sancionar a los servidores públicos en temas de sanciones no tan graves, y a posterior a esa fecha entraría en el marco del Tribunal de Justicia Administrativa conforme a la Ley General de Responsabilidades. Y bueno, ya nada más para concluir, decir que por parte de la Secretaría de la Función Pública estamos muy comprometidos. La verdad que la lucha contra la corrupción ha sido, y ustedes lo saben, uno de los ejes rectores, el estandarte de este gobierno. Entendemos que solamente a través de una mayor integridad en la vida pública y en ese contacto con el sector privado podemos lograr un mayor desarrollo económico, una paz, una justicia social. La Secretaría de la Función Pública, desde que llegó, ha buscado impulsar 5 ejes rectores que encausan esas acciones. La ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad, la democratización de las tecnologías, la protección a los denunciantes, a los conocidos whistleblowers en el modelo anglosajón, que también, bueno, puede estar reglamentado conforme a las comisiones internacionales y los principios espacios multilaterales. El relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género, para tomar las primeras preguntas. Y finalmente, el fomento de la austeridad, la fiscalización y la evaluación de la gestión pública. Ya nada más concluiría con uno de los temas principales, que es
que por parte de la Secretaría de Función Pública estamos convencidos que la lucha contra la corrupción es el motor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. E inclusive por eso la SFP desde el inicio ha impulsado esta ley de austeridad republicana que fue aprobada por el Senado en julio del año pasado. Es la verdad un factor clave para acabar con los derroches, erradicar la corrupción y la impunidad, también recuperar todos los recursos que de origen le corresponden al pueblo y de esta manera poder regresarles sus derechos fundamentales y darles la oportunidad a los más desfavorecidos para que puedan ser partícipes de este verdadero desarrollo que se enmarca en la Agenda 2030. Con eso concluiría, Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias, Gils. Muy importante tu mensaje final y pues recalcar mucho de lo que han dicho los demás panelistas, que este es un mandato del pueblo mexicano, necesitamos trabajar juntos en esto. Hago un paréntesis aquí, desde la jefatura de la oficina de la presidencia en el Consejo Nacional de la Agenda 2030 se someterá a votación el 10 de noviembre el comité del objetivo 16 de paz y justicia. Tenemos 6 grupos de trabajo, estamos por agregar otros 2 para someter a votación, uno en materia subnacional y otro en justo materia del objetivo 16. Entonces, sin duda, esperamos que ustedes sean parte de este comité para armonizar, organizar todas las acciones necesarias y cumplir como administración a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a los mexicanos y mexicanas. Adelante, Eduardo. Yo me voy muy entusiasmado y empiezo agradeciéndote, Gemma, porque, bueno, pues escuchando la lista de actividades que tienen las distintas organizaciones y dependencias aquí presentes, y sé que no son todas, ¿no? Por razones de tiempo, hay muchas otras que están haciendo también parte de la tarea, el SAT, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especial Anticorrupción, los sistemas locales anticorrupción. Yo me voy entusiasmado porque creo que se confirma que esta es la generación de mexicanas y mexicanos que le va a dar la vuelta al problema de la corrupción. No la va a erradicar porque no la ha erradicado ni Finlandia. Y bueno, y si no, pregúntenles los escándalos que están viviendo esta semana por allá en Dinamarca y Finlandia. Pero lo que sí creo que es importante es que una generación decida romper con la inercia del pasado, ¿no? Y creo que como generación podemos estar entusiasmados, animados, porque es una decisión que hemos tomado. Sobre el tema muy particular de cómo prevenir la violencia, aquí viene un reto mayúsculo. El otro día en un espacio público de deliberación con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues hicimos un lamentable pronóstico que llegó incluso a la prensa. A partir de pues, la muy, muy lamentable situación económica de nuestro país, ¿no? El desempeño de nuestra economía pues ya muy, muy por debajo de ceros, y también con el contexto de la pandemia prevemos una situación de crecimiento en las violencias, ¿no? Creo que hay que estar preparados, actuantes, Gemma. Yo creo que incluso uno de los temas que deberíamos de conversar es cuáles son las acciones que debe tomar el Estado y la sociedad mexicana para prevenir esas violencias, porque van a crecer, ¿no? Si escuchamos con atención a Salomé y lo que ha dicho UNODC por muchos años, pues en una situación donde los presupuestos públicos se contraen, los servidores públicos tienen menos ingresos, las mismas necesidades, probablemente más porque otros miembros de su familia se queden sin trabajo, va a haber un riesgo latente de crecimiento de la violencia en nuestra comunidad. Ya empezamos a ver las primeras señales en el Pacífico mexicano, ¿no? En el estado de Colima, Jalisco, en Sinaloa, también tenemos focos rojos en Veracruz, tenemos focos rojos en el caso del Bajío. Entonces, creo que tenemos que ahí tomarnos muy en serio lo que vamos a tener que hacer para responder al tema. No es un tema menor, es un tipo de violencia muy distinta a la que veníamos acostumbrados a vivir, que va a cruzar todas las agendas. Me robo, no me robo, tomo prestada la frase de Salomé, para que no piensen que estoy cultivando un arte equivocado en este espacio. Tomo prestada, Salomé, tu frase.
se van a conectar todas las agendas, las redes de macrocriminalidad, las redes de corrupción, ese servidor público que le recortamos el salario y que además tiene a su esposa sin trabajo, va a tener una tentación enorme de participar de la corrupción administrativa. Lo van a ver y van a ver cómo va a crecer, como ya viene creciendo en los datos del INEGI, la corrupción administrativa, y se va a profundizar. Y vamos a tener que actuar de manera muy, muy inteligente y coordinada, porque vamos a tener corrupción administrativa, macroredes criminales. No voy a tocar el tema del terrorismo, que no es un tema que conozca o que deba de tocar, porque no soy especialista, pero sí puedo referirme al tema del sistema de procuración de justicia y subrayo lo que decía Salomé. El derecho penal es un derecho que ejemplifica. Realmente no puede tocar todos los temas y todos los delitos que se cometen. Pero si no se manda la señal apropiada, y es que va a haber consecuencias para quien participe de esas violencias en el ámbito financiero, penal, y que va a haber sanciones, estaremos mandando la señal equivocada. Y creo que eso sí puede ser preocupante. Nada más creo que necesitamos serenarnos y discutir con mucho cuidado porque viene un escenario muy volátil en términos de violencias. Y finalmente, lo dijiste, Jaime, no quiero dejar de subrayarlo. Cuando concebimos el Sistema Nacional Anticorrupción, le pusimos nacional y no federal, porque aunque reconocemos lo que ha dicho Gil con mucha claridad, que las 247 o 250 unidades administrativas de la Administración Pública Federal son muchas, y los tres poderes, el Congreso y por supuesto el Poder Judicial son importantes, este es un tema realmente nacional. Cuando el INEGI reporta crecimiento en la corrupción administrativa, pues está hablando de la federación, los estados y los municipios, ¿no? Y creo que la agenda subnacional se mueve a otro ritmo, lamentablemente no el del federalismo, Gema, que sería el espacio idóneo para innovar, ¿no? Los estados, y que la federación consolidara y estandarizara, sino va con un rezago respecto a la agenda nacional. Ojalá en el tema de SDGs o de ODS, yo sé que está entre las prioridades de tu oficina, lo sé, lo he escuchado, lo he leído, pero creo que hay que insistir en que nos tenemos que mover al mismo tiempo. Y si me apuran, que los estados se tienen que mover más rápido que la federación, porque para eso inventamos el federalismo, ¿no? Para que fuera un lugar de innovación y de guía para el resto de los estados y para la federación. Entonces ahí tenemos un reto en lo nacional, no quiero dejar de mencionarlo, y de agradecerles de nuevo pues todo el ánimo que me transmiten para seguir trabajando juntas y juntos en este tema. Verlos, escucharlas, es una enorme oportunidad de sentirse animado para lo que viene. Y será mucho y complicado, Gema. Entonces, se necesitan muchos ánimos. Muchos ánimos, mucha estrategia, identificar esos tipping points. Por eso hay veces a qué nos tenemos que enfocar, cuáles son esos puntos de aceleración que nos van a ayudar a avanzar en los demás objetivos, justo ahorita en los temas de austeridad, en el poco presupuesto, pero necesitamos crear la mayor cantidad de puentes y estrategias para implementar esta hoja de ruta tan compleja que va a tener retrasos, que nos puso en la mesa el COVID, que ya se veía difícil de avanzar mucho antes. Y por supuesto, pues este objetivo es básico, es transversal a los demás objetivos de la agenda. Por eso queremos que esta conversación siga. Y pues para finalizar, escuchamos a Blanca. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jaime. También me sumo a reconocer el esfuerzo que está llevando a cabo, no solamente a través de estos foros, sino de acciones específicas, trazando una hoja de ruta para que México no se quede atrás. Y en la pregunta finalmente que ustedes nos plantearon, tiene que ver en la forma en que se ha buscado fortalecer a las instituciones nacionales para crear todos los niveles, la capacidad de prevenir la violencia. Y en ese sentido, creo que es muy relevante que, como ya se ha mencionado, se cumpla a cabalidad el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal. Hay que decir que el Estado mexicano debe de asegurar lo que ya está planteado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con lo que se ha dicho anteriormente, que es la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales, con énfasis en el sistema de justicia penal acusatorio,
de derechos humanos y desde luego de perspectiva de género, y el equipamiento policial y de las instituciones. Creo que en la medida en que contemos con corporaciones policiales mejor capacitadas y equipadas, sin duda podemos avanzar. También es necesario que apostemos por el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad civiles, y en ese sentido podemos contar con corporaciones bien equipadas, cercanas a la sociedad, y que busque recuperarse el término que también se ha mencionado mucho en esta mañana, que es la confianza ciudadana en las autoridades. Para no abundar más en el tema, yo simplemente quisiera referir que el objetivo 16, que ha sido motivo también de este diálogo y de esta plática, es habilitador del resto de los objetivos de desarrollo sostenible, y no será posible en esta crisis sanitaria superar la caída de la pobreza, digamos, el avance de la pobreza, me refiero, de millones de personas, ni reactivar la actividad económica, ni atender otras necesidades de la población, de miles de empresas que hoy también están despidiendo al personal y que enfrentan una crisis económica tremenda, sin entender y sin afrontar las dimensiones de derechos humanos que están presentes en esta crisis. Eso no lo podemos dejar de lado. La atención de la crisis, sin duda, pasa ineludiblemente por la vigencia de los derechos humanos, el derecho a acceder a la información, el derecho a la libre expresión de las ideas. Desde luego, la comunicación basada en evidencias juega un papel relevante para que no caigamos también en la desinformación, y en ese sentido, fortalecer el respeto a los derechos humanos juega un papel relevante también para salir adelante de esta crisis. Y ante ello, bueno, pues yo cerraría con lo que nos toca hacer desde el instituto. El respeto al acceso a la información, la garantía desde las instituciones para dar la información, para publicitar la información, para garantizar el derecho a saber de las personas, puede salvar vidas. Y la publicidad proactiva de la información es relevante precisamente para contrarrestar la propagación de noticias falsas. Así que cerraría haciendo esta invitación para que la información llegue a las personas, para que cerremos filas en un momento en donde toda la sociedad está llamada a trabajar de la mano con sus autoridades para sacar adelante a este país que enfrenta esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias, Gema, y muchas felicidades por este conversatorio. Muchas gracias, Blanca, Eduardo, Gil, Salomé. Sin duda, esto da para sentarnos y platicar muchísimo más tiempo. Inclusive nos motiva a repensar ahorita con todo lo que nos están diciendo en el público, ya a tocar cada uno de los temas y que ustedes mismos nos propongan a otros aliados para invitar y llevar esta discusión más profunda, identificar esas acciones, armonizarlas, coordinarlas, es todo un reto, pero tenemos los 32 consejos estatales de la Agenda 2030 activos, de los cuales 24 ya tienen en sus planes estatales de desarrollo a los ODS, y más del 60% de estos 24 integradas en su ley de planeación, incorporando en sus consejos a todos los sectores del país, a todos los sectores, iniciativa privada, academia, sociedad civil, presidentes municipales, representantes del INEGI. Trabajamos muy de la mano en ellos. Yo quiero cerrar diciendo, me voy yo de manera particular muy reflexiva para ver qué podemos detonar, cómo podemos ir integrando esta conversación, esta información a la estrategia nacional de la Agenda 2030, cómo vamos a impulsar acciones muy concretas ante el COVID, y por supuesto aquí nos dieron ya muchas perspectivas, mucha visión, ellos que son expertos. Muchísimas gracias. Decirles que estamos justo con este comité y que estamos definiendo las metas nacionales prioritarias que se presentarán el 10 de noviembre en el Consejo Nacional, y para impulsar una política de paz y seguridad integral, recuperar el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, y reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Estas son las tres grandes ejes, de las metas nacionales prioritarias que se presentarán en el 10 de noviembre. Pero, pues más que estar impulsando una política pública que es relevante, necesitamos acciones y coordinaciones precisas para que, más allá de seguir con indicadores, estos tengan nombre y apellido. Tenemos que ayudar a las comunidades, a las poblaciones,
a no ser víctimas de todo lo que está pasando en el país y que nos presenta el COVID. Vamos a trabajar manos a la obra. Muchas gracias por este conversatorio. Nos vemos muy pronto. Que tengan buen martes. Gracias.